Paz de Cristo, estimados hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina apostólica. Hoy estaremos hablando del tema la Biblia. La Biblia, el estudio de la Biblia es uno de los libros o de los estudios bien apasionantes que tiene la clase de doctrina, ya que en una lección como esta vamos a estar hablando sobre el libro de texto que nosotros utilizamos para todo. No solamente para formular las doctrinas, para predicar, pero también para formar nuestra vida, en fin, todo tiene que ver con la Biblia, las Sagradas Escrituras. Así es que debo comenzar diciendo que la Biblia es el libro más, pero más importante que nosotros tenemos como cristianos. De hecho, la Biblia es la palabra de Dios. En esta lección vamos a estar hablando sobre qué significa la Biblia, cómo está constituida la palabra de Dios, cómo nos llegó la Biblia a nosotros y entre otras cosas acerca de este libro de texto que nosotros utilizamos. Así es que vamos a entrar con la ayuda del Señor. Primeramente vamos a definir qué significa la Biblia, es decir, la palabra Biblia. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblión y quiere decir libro breve. De allí entonces que es una colección de libros breves. Eso es en forma sencilla, es como se pudiera definir la palabra Biblia. Es una colección de libros breves, aunque algunos de ellos no están tan breves, pero así se divide o se define, mejor dicho, la palabra Biblia. También es el nombre dado a la colección de escritos que la iglesia cristiana considera como libros inspirados por Dios. Así es como la iglesia cristiana traduce al libro que nosotros utilizamos. Es la colección de los escritos divinamente inspirados. De ahí entonces que tenemos que aprender algunas cosas. La Biblia, o la palabra, el término en sí, Biblia, es un término que comenzó a utilizarse a fines del siglo IV después de Cristo. En griego la palabra ta biblia era un neutro, plural, pero al pasar al latín se le atribuyó el género femenino debido a su terminación en a, ta biblia. De allí entonces nuestra costumbre en castellano de llamarlo con ese término femenino, la Biblia. Muy bien, en el contexto de la Biblia, o el contenido de la Biblia debo decir mejor, esta es una de las cosas que como cristianos debemos de saber. ¿Qué es el contenido de la Biblia? ¿Qué hay en la Biblia? La Biblia es como una caja y usted abre la caja y va a encontrar varias cosas dentro de la misma. Así es también la Biblia. La Biblia tiene un contenido. La Biblia contiene 66 libros. Estos son los libros que forman el canon sagrado y son los que la iglesia reconoce como los libros inspirados por Dios. Preste atención a esto porque son 66 libros los que forman el canon sagrado. Más adelantito explicaré lo que significa la palabra canon, pero antes debo decirles de que son 66 libros. Hay quienes agregan libros a la Biblia, por ejemplo, en algunas versiones. Versiones son ciertas traducciones del texto bíblico y en él se ponen los libros de la Biblia. Algunas de estas versiones tienen incluidos libros adicionales a los 66 que nosotros consideramos como inspirados. Y estas Biblias, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, entre otras versiones de la Biblia, ellos han agregado ciertos libros. Por ejemplo, los libros apócrifos. La palabra apócrifo es como oculto.
y deuterocanónico. La palabra deuterocanónico quiere decir canonizado después. Es decir, que después se incluyeron en el canon. Estos son los dos grupos de libros. Cada uno tiene ciertos libros. Y esos libros se han metido en algunas versiones, como ya mencioné anteriormente. Entonces son libros agregados a las versiones mencionadas. No obstante, la iglesia cristiana en su mayoría, o mejor dicho, casi todas las iglesias cristianas, convienen en que la Biblia solamente consta de 66 libros, pues esos son los 66 libros que fueron inspirados por Dios. El término griego canon, que de ahí viene la palabra canonización, canon, es una palabra que en su sentido original quería decir caña. Más tarde la palabra tomó un significado de vara larga y después listón para tomar medidas. Ese fue formulándose de esa manera y lo usaban los albañiles y carpinteros para poder tomar dimensiones, medidas. El hebreo cané tiene ese significado, caña de medir, puede traducirse como caña de medir. De allí la palabra canon viene como una regla de medida o una regla para medir. Cuando nosotros estamos hablando del canon, entonces estamos hablando de una regla para medir. Y es precisamente esa palabra que viene del latín y el castellano. Transcribieron la palabra de la palabra cané, tradujeron la palabra y llegaron a la frase canon. La expresión entonces adquirió un sentido metafórico. Nosotros podemos ver una cinta de medir, yo me recuerdo en aquellos entonces cuando eran las reglas de madera y tenían una cinta, o mejor dicho una medida. De allí surge todo este asunto de la medida. Pero cuando venimos a ver el asunto del canon, tomó un sentido metafórico y se utilizó para identificar las normas o patrones que servían para medir y regular ciertas cosas, en este caso la Biblia. La Biblia fue medida de una forma espiritual, si podemos usar ese término, o unas reglas espirituales o unas medidas que tenía la iglesia para que conformaran un libro. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra Biblia, que tiene 66 libros, decimos, este es el canon sagrado, es decir, estos son los libros que la iglesia midió espiritualmente o midió con sus normas que tenía establecidas, y esos libros cumplieron los requisitos de la iglesia, fueron metidos en el canon, fueron juntados y fueron metidos en la Biblia, y esos son los que nosotros tenemos. Los libros apócrifos y los deuterocanónicos que mencioné anteriormente fueron libros que se comenzaron a utilizar muchos cientos años después. Los comenzaron a usar, los metieron en esas versiones. Nuestra Biblia, la versión cristiana, no tiene esos libros, solamente tiene los 66 libros del canon aprobado. También cuando estudiamos el asunto de la Biblia, no solamente es su contenido, pero también dentro del propio contenido hay ciertas divisiones que tiene la Biblia. La Biblia tiene dos divisiones principales, estas son Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí estas son las divisiones principales. Uno abre su Biblia, no a la mitad, pero generalmente tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un libro bastante gordo porque tiene muchos libros, tiene 39 libros y algunos de ellos son bastante extensos y se agrupan de la siguiente manera. Hay 5 libros legislativos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También hay 12 libros históricos en el Antiguo Testamento: Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther.
Estos son 12 libros históricos. Entonces, 5 legislativos, que también se llaman el Pentateuco, y 12 libros históricos. Después tenemos 5 libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. La mayoría de estos libros son poéticos, tienen un corte poético, por eso es que están clasificados como libros poéticos. Finalmente tenemos los libros proféticos, y esto, el Antiguo Testamento es el que tiene mucho contenido profético. Claro, en el Antiguo Testamento se dieron todas las profecías de lo que había de venir. Entonces tenemos 17 libros proféticos. 5 de esos libros son conocidos como los profetas mayores y 12 libros son conocidos como los profetas menores. Se les llama mayores y menores por el contenido de sus escritos, y no porque el profeta haya sido más grande que el otro, sino por el contenido de sus escritos. Hay 5 libros que son bastante extensos y 12 que son menos extensos, algunos de ellos unas cuantas páginas solamente, pero no por eso no son proféticos. Aquí los menciono de rapidito. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Luego los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas menores. También es importante que diga esto, porque ya después no habrá oportunidad, que esta organización del material de los libros, tanto proféticos como los que he mencionado anteriormente, estos generalmente se organizaron por un orden lógico y no cronológico. Es decir, el hecho de que un libro esté primero no quiere decir que ese fue escrito primero. Para que ustedes tengan en conocimiento esto, que los libros están acomodados lógicamente y no cronológicamente. Después tenemos el Nuevo Testamento. La segunda organización de libros es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros versus los 39 del Antiguo Testamento. El Nuevo tiene 27 libros y se agrupan de la siguiente manera: 4 libros biográficos que hablan de la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos un solo libro histórico, a diferencia de 12 libros en el Antiguo. Tenemos solo un libro histórico, es el libro de los Hechos, narra la historia de la iglesia primitiva y los viajes misioneros de Pablo, entre otras cosas, pero esto es lo más sobresaliente. Un libro histórico. Luego tenemos 14 libros que son conocidos como las epístolas paulinas o cartas paulinas. Entre ellos tenemos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Esta es la tercera sección de libros, 14 libros de las cartas paulinas, que es el que más escribió en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo. Luego tenemos las epístolas pastorales, son 7 libros, son breves, no son muy extensos, son breves, bastante breves, pero son cartas. Estas cartas también se conocen como cartas universales. Está la carta de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, luego Primera, Segunda y Tercera de Juan, y por último la pequeña carta de Judas. Son cartas o epístolas universales. Finalmente tenemos solo un libro profético en el Nuevo Testamento, y este libro es el libro de Apocalipsis, un libro bastante intenso, bastante bueno, y este figura dentro de los libros proféticos del Nuevo Testamento. Así es que, estimados hermanos, estas son las 2 divisiones principales que tiene la Biblia.
Que la Biblia está dividida principalmente en Antiguo y Nuevo Testamento. Luego tenemos unas subdivisiones. Estas subdivisiones son las subdivisiones de capítulos y versículos. Tenemos que entender que originalmente la Biblia no estaba compuesta como nosotros la tenemos ahora. Los libros no estaban organizados de la misma manera. Era solo un escrito, especialmente cuando se escribía en rollos. Era solo un escrito corrido, no había ni espacio siquiera, era letra por letra por letra por letra. Entonces, en el siglo XIII, después de Jesucristo, un profesor de la Universidad de París llamado Stephen Langton, él fue el que hizo esta separación de capítulos y versículos y reorganizó la Biblia de una manera que nosotros pudiéramos leerla más fácil. Entonces, ahora podemos decir Mateo capítulo 13, versos 5 al 7. Y rápido todo el mundo va y rápido llega a la cita bíblica. Pero anteriormente no era así, era todo un escrito. Entonces, gracias a este profesor, nosotros tenemos una mejor organización del texto bíblico. Es importante también mencionar lo siguiente. El Antiguo Testamento contiene 2.929 capítulos y 23.214 versículos. El Nuevo Testamento contiene 4.000, o mejor dicho, 260 capítulos. Perdonen, me trabé un poco con el número. 260 capítulos y 7.959 versículos. Ahora sí, el Nuevo Testamento contiene 260 capítulos y 7.959. Déjeme repetir entonces para no equivocarme. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos, no 2000, sino 929 capítulos y 23.214 versículos. Y el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos y 7.959 versículos. Eso es correcto. Amén. Esa es la forma que está subdividida la Escritura. También es importante entender lo siguiente. Nosotros tenemos la Biblia, y gracias a Dios porque la tenemos en nuestros medios y de muchas maneras. Sin embargo, la Biblia no nos cayó así como decir, como del cielo. No nos cayó así nada más. La Biblia ha tenido que pasar por un proceso. En esta sección nosotros tocamos la parte de cómo nos llegó el texto bíblico hasta nuestros días o a nosotros. Debo decir que nuestra Biblia proviene del Oriente, el Oriente Medio. La Biblia fue escrita en un lenguaje y un medio ambiente oriental, por eso contiene palabras, objetos y otras cosas que se usaban allá en aquellas tierras y no se usaban y ni se han usado acá en la nuestra. Por eso tenemos que nosotros entender que cuando nos ponemos en contacto con la Biblia vamos a escuchar nombres que no nos son comunes, objetos, nombres de objetos, de frutas y de árboles y de un montón de cosas que solamente se dan allá en Oriente y no aquí. Entonces debemos de aprender eso. Se le puede llamar eso el contexto de la Escritura. La Biblia tiene su propio contexto, el contexto en el cual se escribió, y ese es un contexto oriental, viene de Oriente, no viene de México, no viene de Guatemala, no viene de Estados Unidos, viene de Oriente. Se ha traducido al inglés y al español, pero esto viene de Oriente. Y hablando de traducciones, tenemos que entender que la Biblia fue traducida, no fue escrita en español ni en inglés. La Biblia fue escrita en otros idiomas. Los idiomas de la Biblia son: el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y debemos de decir esto también:
los judíos fueron los que recibieron el primer texto en hebreo, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. En el mundo se conoce como la Biblia hebrea. La Biblia hebrea consta solo del Antiguo Testamento. La Biblia cristiana consta del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se escribió completamente en griego. Aclaramos esto. Sí, el Antiguo Testamento tiene algunas porciones que se escribieron en arameo. Recordemos que el arameo también fue una lengua muy utilizada, especialmente en el tiempo de Cristo. Muy bien, también es importante que hablemos acerca de los materiales. La Biblia que nosotros tenemos hoy en día ha sufrido un cambio extraordinario, pero comenzó en un proceso muy antiguo. La Biblia fue escrita originalmente, algunas porciones se escribieron en piedra. Recuérdese, Moisés recibió las tablas de la ley en piedra. Las quebró cuando el pueblo se desenfrenó y tuvo que volverlas a escribir con cincel, ¿verdad? Así es que se escribieron en piedra, luego se usó el papiro, luego los pergaminos y finalmente la piel. Esos eran los materiales de aquellos tiempos. Luego ya cuando vino el papel, pues se escribió en papel. Pero también se escribió con diferentes clases de instrumentos, desde cinceles, ¿verdad?, hasta plumas con tinta. Ya nosotros, pues obviamente nuestra generación no sabe nada de eso, pero eso originalmente así fue. Finalmente tenemos que hablar sobre la inspiración de la Biblia. La Biblia nos ha venido por inspiración divina. Es decir, el libro de texto que nosotros tenemos no es un texto que surgió nada más así porque alguien se le vino y quiso escribir. No, el libro de texto es escrito porque Dios ha permitido que se escriba. Se conoce el asunto de la inspiración divina. De hecho, hay una teoría, se conoce la teoría de la inspiración divina, y consta de varios puntos que no vamos a entrar en ello a discutirlo ahora porque no es el tema. Pero baste decir por ahora que la Biblia que nosotros tenemos no surgió en el vacío, sino que surgió porque Dios la inspiró. Nos ha venido por inspiración divina y no por voluntad humana. Nosotros tenemos que ser claros con esto de que los textos que tenemos en nuestro libro, en la Biblia, no fueron escritos sencillamente porque a alguien se le dio la gana de escribirlos. No, Dios inspiró a esos escritores para que escribieran. La misma Biblia nos lo dice. Miren, primera de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es que aquí nos está dando ya las pautas. La escritura, cuando usted ve en la Biblia que dice escritura, se refiere a la Biblia. La escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Inspirada. La palabra inspiración es muy importante que nosotros la entendamos. Significa, viene del texto espíritu, soplar, soplo, pneu, soplo. Dios sopló la palabra en nosotros y nosotros recibimos esa palabra. En este caso, los escritores sagrados, ellos recibieron el soplo de Dios para escribir y ellos escribieron. Miren lo que dice este otro texto. Segunda de Pedro, primer capítulo, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, fue el Espíritu Santo el que los inspiró. Venía el soplo de Dios sobre ellos y entonces ellos tomaban lápiz y papel y apuntaban. En el caso de Moisés y el caso de algunos otros, por ejemplo, a Moisés Dios le dijo a Moisés: escribe todo lo que te estoy hablando para memoria en un libro. En este caso, Dios le ordena a Moisés que lo escriba. Si usted se da cuenta, es como que Dios les dicta. De hecho,
una de las teorías de la inspiración es precisamente el dictado. Algunos piensan que Dios dictó las palabras. Otra teoría es que Dios dijo y el hombre puso su ingenio para escribirlas. Son teorías en la teoría de la inspiración. Pero como haya sido, el caso es que las palabras no surgieron del hombre, surgieron de Dios. Y eso es lo que es el asunto de la inspiración. La Biblia que tenemos es por inspiración de Dios. Y eso nos da a luz el siguiente punto. ¿Por qué debo de creer en la Biblia? Sí, algunas personas no creen en la Biblia. Es una escritura. ¿Quién dice que es verdad? Aparte otros han dicho, la escribió el hombre. ¿Por qué tengo que creer en ella si la escribió el hombre? Claro, la escribió el hombre, pero movido por Dios. No cualquier hombre, hombres de Dios. ¿Por qué creer en la Biblia? Bueno, lo primero del por qué debemos de creer en la Biblia es que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La Biblia es el registro de las relaciones de Dios con los hombres. Por lo tanto, debemos de creer en ella porque todo lo que está escrito en ella es los tratos, los negocios, los asuntos, las relaciones que Dios ha tenido con la humanidad. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que ser por medio de la Biblia. Si no, no va a conocer a Dios. Dios se ha revelado por medio de la Biblia. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que ser por medio de la revelación bíblica. La segunda cosa es que el texto que tenemos es un texto bastante confiable. El texto bíblico es muy seguro. Segunda de Pedro 1:19 dice así: porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es la palabra profética más segura, a la cual nosotros tenemos que estar atentos. Y entonces aquí hay algunas cosas que tenemos que considerar. Hay dos evidencias principales por las que uno debe de creer en la Biblia como la palabra de Dios. Sí, porque algunas personas, dije anteriormente, dicen, pues yo ¿por qué tengo que creer? ¿Quién me dice que esa es la palabra de Dios? Bueno, te lo voy a confirmar. Primeramente, la Biblia tiene evidencia dentro de sí misma, que dice ser la palabra de Dios. En cientos de pasajes, la Biblia declara o afirma por sí misma ser la palabra de Dios. ¿Ok? Ahí están algunos textos, hay muchísimos más, pero estos son algunos textos en los cuales dice Dios, por ejemplo, Deuteronomio 6:9, estas palabras que yo te mando hoy, ¿verdad? Las debes de poner por obra. Estoy parafraseando el texto. Y estas palabras estarán en las puertas de tus casas, en los dinteles, y se las repetirás a tus hijos estando con ellos, estando en el camino, en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, en fin. Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Habla todo esto. Es interesante que la misma Biblia dentro de sí misma tiene toda la evidencia de que ella es la palabra de Dios. En la misma escritura se declara de formas diversas que la palabra de Dios es precisamente la palabra de Dios. Se afirma de una forma clara y contundente que la Biblia es la palabra de Dios dentro de sus mismas páginas. Pero también hay una segunda evidencia. Y esta segunda evidencia es la evidencia externa de la Biblia, es decir, lo que se dice por fuera. Y aquí hay varias cosas que podemos decir al respecto. Hay varias cosas que nos hablan de evidencias externas referentes a la Biblia. Por ejemplo, la primera es la continuidad de la Biblia. Y esto es algo de lo más sorprendente que uno va a encontrar en la Escritura, la continuidad. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos de la Escritura es su continuidad. Aunque fueron escritas por más de 40 autores que vivieron a lo largo
de un periodo de más de 1600 años en la historia. La Biblia, no obstante, es un libro de 66 libros, ¿ok? Un libro, no una colección de un libro, sino 66 libros, donde sus autores proceden de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Entre los escritores de la Biblia hay reyes. David era rey, Salomón era rey, campesinos como Amós, filósofos, hombres de estado, pescadores como Pedro, médicos como Lucas, eruditos, poetas y agricultores. Todos estos vivieron en diferentes tiempos, bajo diferentes circunstancias, ¿okay? Y con frecuencia eran muy diferentes de carácter, de personalidad, ¿okay? Y sin embargo, todos ellos escribieron sobre temas muy similares. Y no solamente eso, la continuidad es que desde desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo, ¿ok? Un hilo continuo. Por ejemplo, el tema de la salvación, si vamos a hablar de un tema, desde Génesis hasta Apocalipsis, comienza con Génesis, el asunto de salvar Dios al hombre, y culmina esa continuidad de tema hasta el libro de Apocalipsis, donde finalmente todas las personas que pasaron por el proceso de salvación llegan a ser salvas. Entonces hay una continuidad de Génesis hasta Apocalipsis. Así es que esto es lo más grande, la evidencia más grande de que la Biblia es la palabra de Dios, de que una persona que vivió 500, 800 o 1000 años separado uno de otro y sin conocer, sin tener la tecnología que tenemos nosotros hoy en día, uno vivía en un lado, otro vivía en otro, y sin embargo escribieron y los textos de ellos se conectan uno del otro. ¿Cómo se puede lograr eso? Es Dios el que escribió la palabra de Dios, el que sopla la palabra de Dios. La segunda cosa es la extensión de la revelación bíblica. En su manifestación de la verdad, la Biblia es inextinguible. Al igual que un telescopio, se adentra en el universo de las infinitas alturas y profundidades de los cielos, hasta la tremenda hondura del infierno, y capta las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Como un microscopio, revela aún los diminutos detalles del plan y propósito de Dios en esta creación. Es decir, como un telescopio va muy lejos, como un microscopio va a lo muy mínimo, y la Biblia lo revela. Así es la Biblia. Por eso es una evidencia muy, pero muy poderosa. De hecho, hubo errores de personas, pecados de individuos que la Biblia no los pasó por alto. La Biblia los saca a la luz. ¿Ok? Y es por eso que es una evidencia muy, pero muy especial. La tercera es la influencia y publicación de la Biblia. Ningún otro libro jamás ha sido publicado en tantas lenguas, en tantos idiomas, por y para tan diferentes pueblos y culturas como la misma Biblia. De hecho, fue la misma Biblia la que se imprimió el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta fue precisamente la Biblia. La Biblia se ha reproducido millones y millones de veces. Okay, así es que es el libro más vendido, es el libro más buscado, es el libro más perseguido también. Muchas veces la Biblia ha sido escondida, ha sido quemada. ¿Por qué? Porque tiene una influencia muy poderosa. Cuando una persona se pone en contacto con la palabra de Dios, la persona va a cambiar, la persona va a ser transformada, porque la Biblia es una palabra viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo del corazón, cambia, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la Escritura, el profeta Jeremías. También la Biblia como literatura, considerada como una obra literaria, la Biblia es también algo supremo. No solamente contiene la historia gráfica, la profecía en detalle. Dicho de paso, la evidencia más grande de la Escritura es esta,
que todas las profecías que se escribieron cientos o miles de años antes tienen su cumplimiento a través de la historia. Y eso es lo que lo hace más grande. La evidencia más grande de que es la palabra de Dios es que lo que profetizó Isaías de Jesucristo se cumplió cuando Cristo vino. Detalles precisos. Por ejemplo, las 30 monedas de plata con las cuales Jesús fue traicionado por Judas. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas, no me recuerdo ahorita si fue Jeremías o quién de ellos, profetizó que con 30 monedas de plata se iba a vender. Y también profetizó que se iba a comprar un campo con esas 30 monedas de plata. Y precisamente cuando Judas rechazó, aceptó las monedas y luego se dio cuenta que había cometido un grave error, fue y les tiró las monedas a los sacerdotes. Con esas 30 monedas los sacerdotes compraron un campo, el campo que había profetizado el profeta del Antiguo Testamento. Esa es la evidencia más grande que esta es la palabra de Dios. Las profecías que se hablaron muchos cientos de años antes y tuvieron su cumplimiento y se están cumpliendo todavía hasta el día de hoy. Entonces, no solamente es historia, pero hay profecía en detalle. También está la bella poesía, el drama, hay relatos de amor, relatos de guerra, especulaciones de la filosofía y todo cuanto se relacione con la verdad bíblica. Como un libro de literatura, la Biblia es lo máximo. Amén. Así es que todas estas son evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Se las repito, la continuidad es la número 1, continuidad de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis hay una continuidad. Luego, número 2, la extensión de la revelación bíblica, desde lo más mínimo hasta lo más significante, la Biblia lo toca, lo menciona. Luego, la influencia y publicación de la misma Biblia. Ha influido naciones, ha influido en personas, ha cambiado el rumbo de muchas personas, la influencia de la Biblia. Y finalmente, la Biblia como literatura es una de las cosas más increíbles que nosotros tenemos. Todas estas cosas hablan de que la Biblia es la palabra de Dios. Finalmente concluyo este tema de la Biblia hablando o dándoles algunos consejos. Tenemos que enfatizar que como hijos de Dios debemos leer la Biblia periódicamente y aprender de ella, porque la Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos para cambiar y ser personas nuevas, transformadas, renovadas. Está en la Biblia. La recomendación que les damos es establecer un régimen de lectura, para siempre estar en contacto con la Biblia. Hoy en día existe una gran cantidad de planes de lectura y devocionales sobre la misma, las cuales nos pueden ayudar en una mejor comprensión y un acercamiento de la palabra de Dios. Sí, usted puede bajarlos por internet, los planes o los devocionales, y puede leer toda la Biblia en un año. Hay planes de lectura para que pueda leerla. También la Biblia se debe de leer con un corazón hambriento de conocer la voluntad de Dios y con una mente abierta para poder entenderla. Son las claves para poder sacar al máximo provecho de la Escritura. Un corazón hambriento y una mente abierta. Finalmente, siendo que la Biblia es tan importante para nosotros como hijos de Dios, entonces debemos transmitirla a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras, porque la Biblia representa nuestro mayor tesoro que tenemos aquí en la tierra. Claro, es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, termino esta lección estimulándolos a leer, a estudiar, a indagar sobre su Biblia, la palabra de Dios. Haciéndolo así, usted crecerá sanamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, Dios los bendiga y hasta la próxima. Amén.